Y el día de hoy vamos a dar algunas recomendaciones y algunos tips para el manejo de dolor en los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple. Tenemos que recordar que más del 73% de los pacientes con mieloma cursan con dolor. De hecho, un gran porcentaje de ellos es diagnosticado por dolor como un síntoma cardinal. Este dolor en los pacientes con frecuencia asocia una importante repercusión en la calidad de vida de los pacientes, también con afectación directa sobre su estado de ánimo, sus interacciones sociales y familiares, lo cual pues hace una afectación global a las interacciones del paciente. Entonces, tenemos claro que es un tema de vital importancia en los pacientes con este diagnóstico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dolor? Usualmente es un dolor asociado a las lesiones osteolíticas características de esta entidad en un 70-80%. También un alto porcentaje de los pacientes puede cursar con fracturas patológicas y algunos con síndromes de compresión medular. Este dolor característicamente es óseo de intensidad moderada a severa con una alta frecuencia. Por otra parte, también podemos tener dolor de características neuropáticas, tanto por neuropatías asociadas a quimioterapia, como con frecuencia neuralgias posherpéticas, dado que los pacientes están en contexto de inmunosupresión y aumentan el riesgo de sufrir infecciones agudas por herpes y dolor agudo de características neuropáticas. También tenemos el escenario de los pacientes sobrevivientes con estabilidad clínica, que aún así cursan con algún tipo de secuela, digámoslo así, en relación con neuropatías o con lesiones óseas que hayan tenido en el transcurso de su enfermedad. Que es importante recordar que con frecuencia el dolor de los pacientes con mieloma múltiple es severo, y esta es la importancia de interrogar activamente y de tratar también tempranamente con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar. Dentro de las herramientas de manejo, pues tenemos múltiples fármacos, estrategias de intervencionismo analgésico, estrategias de psicoterapia, apoyo emocional, rehabilitación, como ya lo mencionó la doctora Erika, e incluso soporte espiritual. El manejo del dolor se va a fundamentar, pues, primero en el manejo específico de la enfermedad. También nos apoyamos de fármacos antirresortivos, radioterapia dirigida a lesiones específicas con una respuesta por encima del 85%, vertebroplastias y cifoplastias cuando hay dolor asociado a fracturas patológicas en columna, unos medicamentos como esteroides, otros coadyuvantes analgésicos como gabapentinoides y pues el estándar de manejo, los opioides. ¿Qué debemos hacer siempre? Como ya les conté, una evaluación completa de las características del dolor, de la intensidad del dolor, de la repercusión que tiene en la funcionalidad de los pacientes. No se recomiendan en general los AINES, ya que estos pacientes tienen alto riesgo de falla renal. Se recomienda como estrategia base los opioides potentes, dado que el dolor, como ya lo dijimos, suele ser de intensidad severa, y es importante trabajar tempranamente las expectativas del paciente, cuáles son las metas en el manejo analgésico, cuáles son las metas en especial de funcionalidad para poder alcanzar una dosis que se encuentre en rangos terapéuticos adecuados sin que agregue efectos secundarios al tratamiento. Esta imagen para mostrarles que los pacientes con mieloma múltiple suelen tener
un dolor basal y a la vez suelen tener episodios incidentales con picos de dolor que con frecuencia se relacionan con los movimientos o con la actividad física. Hay la importancia de que estos pacientes tengan algún analgésico que module su dolor basal, pero también tengan medicamentos de rescate que les permitan manejar las crisis de dolor cuando éstas se presentan, que como pueden ver suelen ser de intensidad severa. En cuanto pues a la conocida escala de manejo analgésico, sabemos que estos pacientes por su dolor, por los mecanismos fisiopatológicos que la producen, deben ir automáticamente a opioides débiles o también opioides fuertes, dada la intensidad, la severidad del dolor y de las lesiones. También nos apoyamos de estrategias de manejo intervencionistas como bloqueos que pueden ayudar a disminuir el consumo de los opioides. Lo importante de esta imagen es saber que no necesitamos pasar del paso 1 al 2 al 3 en orden secuencial, sino que dependiendo de las características del dolor y de la severidad y de la repercusión en la funcionalidad, vamos a adaptarnos y vamos a iniciar por el paso que el paciente necesite. Y luego nos moveremos en esta escala dependiendo de la evolución de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento. Entonces, pues las recomendaciones siempre son escoger un medicamento que se adapte a las características del paciente, a la función renal, a la función hepática, considerar lo que les conté de tener cubierto el dolor basal y tener medicamentos de rescates para el dolor irruptivo o incidental y manejar las crisis de dolor que pueden presentarse en relación con infecciones como herpes o en relación a aparición de nuevas lesiones líticas o lesiones asociadas a fracturas patológicas. Este es un resumen de múltiples medicamentos opioides que podemos manejar, insisto, basarnos principalmente en el perfil que tenga cada paciente para la selección de cada fármaco y por encima de todo, de la parte teórica, lo más importante que se debe recomendar es que mantengamos estrategias adecuadas de comunicación. El equipo de soporte oncológico y cuidado paliativo siempre está a la orden para apoyar el manejo de estos pacientes, para apoyar la titulación de la terapia opioide cuando ésta se necesita. Necesitamos también incentivar pues una cultura de manejo del dolor en estos pacientes, ya que como les conté, suele ser un síntoma cardinal de principio a fin de la enfermedad y del tratamiento. Y pues los escenarios favorables corresponden a un entorno de educación y de cultura de manejo del dolor, tanto hacia los pacientes, tanto a perder el miedo a los opioides como esquema analgésico efectivo y también a los médicos para que sepamos que nuestro grupo de soporte oncológico está ahí para ayudarlos, que este grupo de pacientes es un grupo especial que requiere apoyo en el manejo del dolor de forma temprana y que debe ser un estándar de calidad, que los pacientes tengan buen control del dolor desde su diagnóstico para de esta forma poder contribuir en mantener una calidad de vida y un bienestar razonable. Muchas gracias.